El vaso de vino tembló apenas perceptible en la mano de Daniel. Una fina capa de polvo, casi invisible, se disolvía en la superficie. Alzó la vista y encontró los ojos de Julia, fijos en él, sin parpadear. Ella sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Daniel había esperado que su primera cita en meses fuera sencilla y agradable. Después de un rompimiento reciente, estaba listo para volver al mundo de las citas. Conoció a Julia en una aplicación nueva, y su perfil reflejaba un espíritu aventurero, lleno de fotos en distintos lugares, su sonrisa misteriosa y cautivadora. Decidió invitarla a cenar en su pequeño apartamento, con la mesa cuidadosamente arreglada y un toque de su colonia favorita. Julia llegó poco después de las 7 de la noche, entrando a su modesto apartamento con una sonrisa suave, casi de niña. Pero había algo extraño en su forma de moverse, algo ligeramente fuera de lugar. Daniel pensó que tal vez era solo nerviosismo por ser la primera cita. Mientras terminaba de preparar la cena en la cocina, hicieron una pequeña conversación. Sin embargo, no pudo evitar notar que Julia parecía distraída, sus ojos se movían, observando la habitación como si intentara memorizar cada rincón. Se sentaron, y aunque intentaron mantener la conversación, el silencio se instaló entre ellos. Daniel llevaba la conversación, mientras que Julia respondía con monosílabos, como si su atención estuviera en otro lugar. De repente, en medio de una frase, Julia lo interrumpió: ¿podrías traer una vela? Su voz era suave, casi infantil. Creo que haría la cena más íntima. Daniel, desconcertado pero queriendo ser un buen anfitrión, se levantó para buscar una vela en el armario. Cuando regresó, algo le llamó la atención. Julia estaba sentada nuevamente en su silla, demasiado rápido, como si hubiera hecho algo y se apresurara a volver a su lugar. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de ocultar su incomodidad. Oh, sí, respondió ella rápidamente, una chispa extraña en su mirada. Solo me enjuagué las manos. La noche transcurrió en una serie de pequeños y perturbadores detalles, incidentes lo suficientemente pequeños para que él los pasara por alto, pero acumulativos. Todo empezó cuando levantó su copa para beber. Allí estaba, el polvo blanco girando bajo la superficie oscura del vino. Al alzar la vista, Julia lo observaba, sin apartar los ojos. Daniel fingió beber, acercando la copa a sus labios sin realmente tragar, mientras la observaba de reojo. Julia mantuvo su sonrisa, aparentemente satisfecha, y comenzó a hablar de sus viajes. Su voz era suave, constante, y perturbadoramente tranquila. Tras unos minutos, Julia se levantó abruptamente. ¿Dónde está el baño?, preguntó. Al final del pasillo, última puerta a la izquierda, respondió Daniel, aliviado de tener un momento a solas. Cuando Julia desapareció por el pasillo, Daniel se apresuró a volcar el vino en el fregadero. Inspeccionó el fondo de la copa y encontró una capa de polvo que confirmaba sus sospechas. Su pulso se aceleró, y miró hacia el pasillo. ¿Qué tipo de persona intentaría drogar a alguien en una primera cita? Trató de calmarse y fingió concentrarse en su teléfono, pero su mente estaba llena de preguntas. Cuando Julia regresó, su rostro estaba inexpresivo, su mirada fría. Se sentó, no tocó su comida, y solo lo observó con una intensidad que le erizó la piel. De repente, Julia se levantó nuevamente. Mi perro no se siente bien, dijo sin emoción. Debo irme. Daniel no protestó, asintió, aliviado. Julia recogió sus cosas, y mientras se iba, él sintió una gratitud inmensa de que la extraña velada había terminado. Pero al cerrar la puerta detrás de ella, una inquietud persistente quedó rondando en su mente. Esa noche, Daniel se revolvió en la cama, recordando cada momento extraño. Quería creer que la incomodidad se disiparía, pero algo no le dejaba descansar. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido suave lo despertó. Un sonido metálico, como una taza cayendo en la encimera de la cocina. Daniel se sentó, su corazón latiendo con fuerza. No había dejado ninguna taza en la encimera. Cada instinto le gritaba que ignorara el ruido, pero encontró sus pies moviéndose lentamente hacia la cocina, sus manos temblando ligeramente. Encendió la luz, pero no había nada. Todo parecía intacto.
Cuando estaba a punto de regresar a su habitación, una sombra captó su atención. Una figura estaba parcialmente visible a través de la estrecha apertura de la puerta de su despensa entreabierta. Se quedó helado, su respiración contenida, hasta que el reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Los ojos de Julia lo observaban a través de la rendija, amplios y brillantes en la penumbra. No se movía, su silueta casi se mezclaba con las sombras, pero sus ojos, esos ojos oscuros, inmóviles, estaban fijos en él. Sin pensarlo, Daniel corrió hacia su habitación, cerrando con llave la puerta tras de sí. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar mientras buscaba a tientas su teléfono para marcar al 911. Pero justo cuando presionó el llamar, un suave golpe resonó en su puerta, seguido de una voz tranquila, casi cantarina. Daniel, lo siento. Olvidé algo. Apenas podía respirar. Escuchó el rasguño suave de sus uñas en la madera de la puerta, el ruido enviándole oleadas de terror por la columna. Daniel, abre. Solo quiero despedirme, susurró, su voz espeluznantemente calmada. Cuando él no respondió, el rasguño se hizo más fuerte, frenético, hasta convertirse en golpes erráticos. Déjame entrar, Daniel, susurró, su voz descendiendo en un siseo amenazante. Para entonces, el operador de emergencias ya estaba en la línea, guiándolo a mantenerse callado y seguro hasta que llegara la ayuda. Daniel susurró su dirección, incapaz de apartar la vista de la puerta, esperando que se abriera de un momento a otro. Los minutos pasaban lentos, cada uno puntuado por los bajos y espeluznantes susurros de Julia al otro lado de la puerta. Finalmente, el sonido de las sirenas llenó el aire, y escuchó a Julia alejarse, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Daniel esperó hasta que escuchó las voces de los oficiales, confirmando que ella se había ido. Solo entonces abrió la puerta y salió tambaleante al pasillo, sus rodillas débiles de alivio. La policía no encontró ningún rastro de ella en la casa, había desaparecido como una sombra. Pero al revisar el lugar, un oficial descubrió algo en el suelo cerca de la puerta trasera, un pequeño frasco plateado con restos de un polvo blanco. Parece que te dejó un regalito, murmuró el oficial con tono sombrío, guardándolo como evidencia. En los días siguientes, los nervios de Daniel no lograron calmarse. La policía intentó rastrear a Julia, pero no pudieron encontrar registros que coincidieran con su nombre o su perfil. Daniel cambió las cerraduras, instaló cámaras de seguridad y trató de dejar atrás la experiencia. Pero de vez en cuando, miraba hacia la despensa, casi esperando ver esos ojos fijos en él desde las sombras. Meses después, recibió una última actualización de la policía. Le informaron que Julia, si ese era su verdadero nombre, había sido sospechosa en otro caso de acoso, pero había desaparecido antes de que se presentaran cargos. Hasta el día de hoy, Daniel se pregunta cuánto más cerca estuvo de él esa noche de lo que jamás sabrá. Y cada vez que pasa por la puerta del armario, casi puede sentir su presencia, acechando justo fuera de la vista, observándolo desde la oscuridad. Joaquín estaba estirando la mano para revisar sus mensajes cuando el grito desgarrador de su hermana rompió el silencio de la casa. Se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza mientras el eco de aquel grito profundo y gutural reverberaba en las paredes. Un instante después, escuchó los pasos de Clara subiendo las escaleras a toda velocidad. Y fue entonces cuando lo vio, mirando al final del oscuro pasillo, sintiendo que algo o alguien estaba observándolos desde el otro lado de la ventana de su hermana. Joaquín no esperaba mucho de la aplicación de citas cuando deslizó la pantalla y se encontró con el perfil de una chica llamada Valeria. Había sido un toque casual, uno de tantos que había hecho ese día. Pero cuando su perfil apareció, con su sonrisa amigable y su rostro que le resultaba familiar, algo hizo que se detuviera. Recordaba haberla visto en el colegio, una chica que siempre había notado en los pasillos, pero con la que nunca había tenido el valor de hablar. Así que, cuando coincidieron y ella comenzó una conversación, sintió algo extrañamente natural. Los mensajes comenzaron como un intercambio trivial, poniéndose al día sobre la vida después del colegio, compartiendo recuerdos de antiguos profesores, amigos en común y anécdotas de aquellas clases que parecían tan lejanas. La charla fluyó sin esfuerzo y se prolongó más de lo que Joaquín hubiera imaginado. Las conversaciones se fueron alargando,
haciéndose cada vez más personales. Parecía que, de repente, habían recuperado una conexión perdida en el tiempo. Finalmente, Valeria sugirió que se reunieran. La idea lo tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, lo hizo sentir cómodo. Después de todo, eran casi como viejos amigos. Joaquín le ofreció encontrarse en algún café, pero Valeria propuso algo diferente. ¿Por qué no voy a tu casa? Será como ponernos al día entre viejos conocidos, había dicho ella. El cambio de planes lo dejó sorprendido, pero ella insistió, diciéndole que sería algo relajado. Después de pensarlo unos minutos, accedió, fijando la hora para más tarde esa misma noche. Esa noche, sus padres estarían fuera, y solo su hermana menor, Clara, estaría en casa, ocupada en su cuarto con los audífonos puestos y la laptop encendida. Cuando Valeria confirmó que estaba en camino, Joaquín recogió el salón, sintiendo una extraña emoción crecer en su pecho. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, anticipando la llegada de alguien. Miró el reloj una y otra vez, esperando un nuevo mensaje de Valeria, pero los minutos pasaban y su teléfono seguía en silencio. Una hora pasó sin noticias, y, decepcionado, Joaquín asumió que ella había cambiado de opinión. Estaba a punto de rendirse e irse de nuevo a su consola de videojuegos cuando decidió revisar las redes sociales de Valeria. Lo que encontró lo dejó confundido. La última publicación mostraba a Valeria riendo con sus amigos en una fiesta, una foto que claramente había sido tomada hacía unos minutos. Aturdido, le envió un mensaje rápido, y ella respondió casi al instante, ¿de qué hablas? Yo no uso aplicaciones de citas. Sintió como la sangre se le helaba. Alguien había estado usando sus fotos para atraerlo. Y, peor aún, tenían su dirección. La incomodidad creció en él, obligándolo a levantarse y verificar 2 veces que las puertas estuvieran bien cerradas. La casa estaba en un silencio inquietante, roto solo por el leve zumbido de la nevera y los crujidos de las viejas tuberías. Se debatió entre enviar un mensaje a sus padres para contarles, pero no quería preocuparlos por algo que podría ser solo una broma de mal gusto. En su lugar, decidió tratar de relajarse en el sofá, sintiendo como sus nervios se calmaban un poco al sumergirse en su videojuego. Pero justo cuando empezaba a sentirse tranquilo, un golpe sordo, apagado, rompió el silencio desde el cuarto de su hermana. Lo siguió un grito agudo y aterrador que lo sacó de su trance y lo puso de pie en un segundo. Corrió por el pasillo, encontrándose con Clara en la puerta de su habitación, su rostro pálido y aterrorizado mientras balbuceaba, había una cara en mi ventana. El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras se asomaba por la ventana de su hermana, pero no vio nada, solo el tranquilo y oscuro patio trasero. Murmuró palabras de calma, intentando tranquilizarla, asegurándole que probablemente solo había sido un juego de luces. Sin embargo, sus propias manos temblaban. Llevó a Clara de vuelta al salón y se sentaron juntos en el sofá, su mirada nerviosa saltando de una ventana a otra, temiendo que aquella cara pudiera aparecer nuevamente. El tiempo pasaba lentamente mientras se acurrucaban juntos en el sofá. Cada crujido de la casa los hacía estremecer, cada sombra parecía una amenaza. Poco a poco, sin embargo, el silencio los envolvió, y empezaron a pensar que quizá había sido solo un malentendido, una ilusión de la mente. Joaquín comenzaba a relajarse cuando escuchó un nuevo sonido, uno que hizo que sus músculos se tensaran al instante, un leve rasguño en la puerta trasera. Contuvo la respiración, haciendo una seña a Clara para que guardara silencio. El sonido se hizo más fuerte, un arañazo lento y deliberado, como si alguien estuviera arrastrando las uñas contra la madera. Se acercó a la puerta, cada fibra de su ser gritándole que corriera, pero forzándose a mirar a través de la mirilla. Al principio, no vio nada, solo oscuridad. Pero a medida que sus ojos se ajustaban, distinguió la silueta de una figura de pie, tan cerca de la puerta que era casi irreal. Era alta, inmóvil, envuelta en sombras, pero algo brillaba, un destello de piel pálida donde debería estar su rostro. El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras retrocedía, tomando su teléfono para marcar al 911. Pero cuando llevó el teléfono al oído, una voz baja y grave atravesó la puerta: «Sé que estás ahí dentro. Llevo tiempo observándote, Joaquín». Se congeló, el teléfono resbalando de su mano.
La voz era profunda, casi inhumana, y cada palabra se sentía como un peso que lo envolvía en una sensación abrumadora de terror. La figura afuera soltó una risa baja, un sonido que parecía vibrar en la pequeña entrada de la casa. Clara gimió junto a él, y Joaquín le indicó que guardara silencio. Mientras se agachaba para recoger el teléfono, otro golpe, esta vez más fuerte, más decidido, sacudió la puerta. La voz del otro lado se hizo más intensa, burlona. ¿No querías que viniera, Joaquín? Ya estoy aquí. Las manos de Joaquín temblaban mientras pulsaba de nuevo el botón de llamada, susurrando la dirección a la operadora del 911. Su pulso estaba desbocado, y apenas logró dar los detalles cuando la operadora le pidió más información. Hay alguien afuera, sabe mi nombre. Está tratando de entrar. Jaló a Clara, guiándola hacia el armario mientras trataba de mantener su voz serena para no alarmarla aún más. Se acurrucaron juntos en el pequeño espacio, respirando al unísono, sus corazones latiendo tan fuerte que Joaquín estaba seguro de que el intruso podría escucharlos. Los momentos pasaron lentos, cada uno como una eternidad mientras esperaban la llegada de la policía. Los pasos afuera se hicieron más fuertes, moviéndose de la puerta trasera a la delantera, el sonido de los zapatos crujientes sobre la grava y luego subiendo al porche de madera. La voz empezó a tararear una melodía baja y escalofriante, una canción enfermiza que se extendía por las paredes de la casa. Finalmente, el sonido de las sirenas rompió la noche, y escucharon los pasos alejándose, perdiéndose en la oscuridad. Joaquín y Clara permanecieron en el armario, escuchando mientras la policía registraba la propiedad, las voces de los oficiales dando órdenes y las linternas iluminando el patio. Cuando dieron la señal de que era seguro salir, Joaquín soltó un suspiro tembloroso, guiando a Clara de vuelta al salón. Un policía se acercó a ellos, con el rostro sombrío. No hay señales de que intentara forzar la entrada, dijo, pero encontramos huellas alrededor de la casa. Parece que estuvo aquí un buen rato, moviéndose de ventana en ventana. Mientras los oficiales le hacían preguntas, Joaquín comprendió que el intruso no había estado tratando de entrar, sino que solo los había estado observando, esperando, disfrutando del miedo que generaba. Y en algún lugar, ahí afuera, sabía que el hombre aún los estaba acechando, esperando una nueva oportunidad. En los días que siguieron, Joaquín no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observado. Cada vez que salía o echaba un vistazo por la ventana, casi esperaba ver la figura de aquel hombre, oculta justo más allá de la luz. Las noches estaban plagadas de pesadillas, visiones de esa figura oscura, y cada mañana despertaba empapado en sudor, con Clara durmiendo inquieta en la habitación contigua. A pesar de haber cambiado cerraduras, instalado cámaras de seguridad e incluso haberse quedado en casa de un amigo algunos días, sabía que el terror no se había ido completamente. La policía no había encontrado rastro del intruso, ni identidad ni ninguna pista, solo un silencio escalofriante que parecía colgar sobre la casa, una promesa de que regresaría. Y de vez en cuando, en medio de la noche, Joaquín escuchaba algo, el suave, casi imperceptible sonido de un tarareo fuera de su ventana, un recordatorio de que, en algún lugar de la oscuridad, su visitante aún estaba esperando. El sonido del timbre rompió el silencio del pequeño apartamento de Martín, su repentina campanada cortando la quietud como un cuchillo. No esperaba visitas, y mucho menos a ella. Con el corazón latiendo a mil, se acercó a la ventana, esperando que sus ojos lo hubieran traicionado. Pero ahí estaba, Silvana, su rostro en sombras, inmóvil en la penumbra, como si esperara algo más que la puerta abierta. Martín no era nuevo en las aplicaciones de citas, aunque sus experiencias en ellas habían sido una mezcla de éxitos y fracasos. Después de mudarse a una nueva ciudad y sentirse cada vez más aislado, había decidido probar suerte nuevamente. Fue en ese momento cuando conoció a Silvana en una aplicación de la que apenas había oído hablar. Ella era un poco mayor que él, algo que le intrigó, su perfil insinuaba una vida interesante, experiencias de las que él quizá podría aprender. Cuando finalmente acordaron una cita, Martín no podía negar que estaba emocionado por conocerla. Sin embargo, la primera reunión fue menos que estelar. Silvana llegó tarde, manejando un coche viejo y abollado que parecía a punto de desmoronarse con un viaje más. Martín trató de pasar por alto su decepción inicial,
diciéndose a sí mismo que las apariencias no lo eran todo. Pero los gestos de Silvana le parecieron extraños desde el principio. Rara vez le miraba a los ojos y respondía a sus preguntas con frases cortas y evasivas. No parecía interesada en la conversación ni en la cena, dejando que Martín llevara casi toda la charla de la noche. Cuando llegó la cuenta, Martín dudó, con la esperanza de que ella al menos ofreciera dividirla. Pero Silvana se mantuvo en silencio, su expresión tan inescrutable como durante toda la cena. Martín pagó y, mientras salían, se despidió con una sonrisa cortés pero distante, esperando dar por terminada la extraña velada. Sin embargo, cuando subió a su coche, la notó de pie junto al suyo, mirando hacia él en el espejo retrovisor hasta que se alejó. No fue hasta que llegó a casa, finalmente solo y comenzando a relajarse, que se dio cuenta de que había olvidado desactivar la función de compartir su ubicación en la aplicación que habían usado para coordinarse. Dismissing Nita's paranoia, a burst of the creeping and Isan went about his evening, convincing himself that Silvana había sido solo otra cita peculiar, una más que quedaría en el pasado. Mientras colgaba su abrigo, el timbre sonó de nuevo. Su corazón dio un salto. Nadie nunca visitaba sin previo aviso, especialmente no tan tarde. Se asomó por la ventana, su estómago hundiéndose al ver su figura allí, una sombra en la penumbra, su rostro apenas visible bajo la luz tenue del portal. Confundido, sacó su teléfono, preguntándose si había recibido un mensaje de ella o si había olvidado algo importante. Antes de que pudiera abrir la aplicación, apareció un mensaje de Silvana en su pantalla: sé que estás en casa, Martín. Abre la puerta. El pánico llenó su pecho. Rápidamente respondió: ¿qué quieres? La respuesta fue casi instantánea: déjame entrar. Olvidé decirte algo. Martín se alejó de la puerta, el corazón latiendo con fuerza mientras su silueta permanecía en su lugar, inmóvil. Apagó las luces de la sala y retrocedió hasta la cocina, con la esperanza de que ella comprendiera la señal y se fuera. Segundos después, su teléfono vibró nuevamente: puedo verte escondiéndote, Martín. Abre la puerta. Cada instinto le gritaba que llamara a la policía, pero una fuerza paralizante lo detuvo, un miedo profundo, una sensación que le revolvía las entrañas, diciéndole que aquello no era algo que la policía pudiera manejar. Se agachó en la oscuridad, escuchando el pesado y opresivo silencio que llenaba su apartamento. Entonces, de repente, comenzó un suave golpeteo en la ventana. Giró la cabeza hacia ella, con los ojos muy abiertos de terror. Ella estaba allí, con el rostro pegado al vidrio, los ojos sin parpadear mientras lo observaba. La policía llegó unos 15 minutos después de su frenética llamada al 911. Para cuando llegaron, ella ya se había ido, dejando solo una marca de mano en el cristal, donde había estado observándolo. Martín les contó todo a los oficiales, desde los mensajes extraños hasta su repentina aparición afuera del apartamento. Tomaron su declaración, asegurándole que patrullarían el área y dejándole una vaga sensación de seguridad, diciéndole que podría llamarlos nuevamente si ella regresaba. Durante días, Martín sintió una sensación de seguridad regresando lentamente a su vida. No hubo más mensajes, ni figuras sombrías en su puerta. Se convenció de que Silvana había pasado la página, avergonzada por sus propias acciones. Pero una semana después, justo cuando comenzaba a relajarse, apareció un nuevo mensaje en su teléfono. Perdón por la otra noche, Martín, ¿puedo pasar? Quisiera compensarte. Martín miró el mensaje, la incredulidad dando paso a una mezcla de ira y miedo. ¿Cómo podía ser tan persistente? No, respondió con firmeza. Por favor, no me contactes de nuevo. Pasaron horas sin una respuesta, pero cuando el reloj marcó la medianoche, su teléfono se iluminó con un nuevo mensaje: voy de todas formas. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. Revisó las cerraduras de las ventanas y puertas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Pero la idea de que ella estuviera fuera, esperando, lo llenó de escalofríos. Cerca de la 1 de la madrugada, Martín escuchó un suave y deliberado golpe en su puerta. A medida que pasaban los días, Martín no podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba observando. Intentó retomar su vida normal,
pero una nueva paranoia se colaba en cada paso, la necesidad de revisar cada esquina, cada sombra. Se lo contó a sus amigos, esperando que pudieran tranquilizarlo, pero en cambio, parecían perturbados, reflejando el miedo que él sentía. Entonces, una noche, notó algo extraño. Al regresar del trabajo, encontró una nota pegada en su puerta. El papel estaba viejo, los bordes amarillentos y frágiles. Era una sola línea, escrita con una letra temblorosa: «Es demasiado tarde, Martín». Con los dedos temblorosos, arrancó la nota y la tiró, negándose a ceder al terror que se apoderaba de él. Pero las notas continuaron apareciendo, una en el parabrisas de su coche, otra deslizada bajo su puerta. Cada vez, una nueva línea, una nueva amenaza, hasta que finalmente, el mensaje fue inconfundible. «Ya estoy dentro». La vio una vez más en el último lugar donde hubiera esperado, su habitación. Martín había cerrado todas las puertas, todas las ventanas, revisando cada cerrojo y cada pestillo antes de irse a dormir. Exhausto, finalmente se dejó caer en un sueño inquieto. Pero en plena madrugada, sintió un escalofrío, una sensación en la piel que lo despertó. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y allí, en la esquina de la habitación, estaba su figura, de pie en las sombras, observándolo mientras dormía. Se incorporó de un salto, con el corazón desbocado, buscando a tientas su teléfono, solo para descubrir que no estaba en su sitio habitual. Silvana se acercó, sus pasos silenciosos, una sonrisa estirándose en su rostro en la penumbra. «Te dije que volvería, Martín», susurró, su voz como una nana, dulce pero cargada de amenaza. Martín se echó hacia atrás contra la pared, atrapado, con la respiración agitada y el miedo invadiéndolo. «¿Qué quieres de mí?», logró decir, con la voz temblorosa. Ella se inclinó, su aliento frío rozando su mejilla. «Quería que me vieras, que supieras que siempre estoy aquí». Sus dedos rozaron su mano, helados e implacables. «Creo que me quedaré un rato». Martín apenas recordaba los momentos que siguieron, su escape frenético, el golpeteo de sus pies bajando las escaleras, la llamada desesperada a la policía. Cuando llegaron, no había señal de ella, ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. Pero cuando volvió a su habitación, su corazón se hundió. Allí, sobre su almohada, había una pequeña nota. Solo 3 palabras, escritas con la letra irregular y familiar de ella. «Volveré pronto». Eventualmente, Martín se mudó, dejó su apartamento atrás, pero el recuerdo de aquella noche lo perseguía, atormentando cada uno de sus pasos. La sensación de ser observado, de sombras moviéndose fuera de su vista, se convirtió en su constante compañera. Sin importar dónde fuera, sabía que ella seguía ahí, esperando, observando, su promesa resonando en cada momento de silencio. Y de vez en cuando, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, podía jurar que escuchaba su voz, suave y cercana, susurrando desde la oscuridad. «Te lo dije, Martín. Siempre estoy aquí». El aire se volvió frío cuando Samuel detuvo su auto frente a la dirección que tenía anotada en su teléfono, su corazón latiendo aceleradamente. La calle estaba oscura y vacía, y apenas podía distinguir la silueta de la pequeña casa descuidada, oculta entre las sombras. No había luces, ni señales de vida, solo un silencio inquietante que lo envolvía todo. Pero no era la casa lo que lo hizo aferrar el volante con tanta fuerza, era el hecho de que, a pesar de la quietud, juraría que había visto una figura en la ventana, observándolo, esperando. Samuel nunca había puesto demasiada fe en las aplicaciones de citas. Después de mudarse a una nueva ciudad y encontrarse solo, decidió darle una oportunidad. La aplicación que eligió estaba llena de perfiles, pero ninguno realmente le interesaba, hasta que la vio a ella. Sofía. Tenía una sonrisa que parecía saltar de la pantalla, y sus fotos eran inquietantemente hermosas. En una de ellas, se encontraba junto a un lago, mirando directamente a la cámara, sus ojos oscuros e intensos, como si estuviera mirando directamente a través de él. Emparejaron al instante, y Samuel sintió una chispa inusual. Había estado deslizando la pantalla sin mucho entusiasmo, pero algo en Sofía lo cautivó. Las conversaciones fluyeron con facilidad, cada mensaje de ella se sentía personal,
como si estuvieran compartiendo secretos. Después de unos días de charla, ella sugirió que se conocieran en persona. Samuel estaba nervioso pero intrigado. Quería saber si en la vida real era tan misteriosa como parecía en línea. El día en que planearon encontrarse, ella le envió un mensaje con una dirección al otro lado de la ciudad, pidiéndole que fuera esa misma noche. Sofía le aseguró que estaría esperándolo, y él sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. Algo en su mensaje sonaba final, como si esa reunión fuera más que un simple encuentro casual. Estuvo a punto de cancelar, pero la curiosidad fue más fuerte. Conduciendo por calles desconocidas esa noche, sentía el peso del temor creciendo en su pecho. Cuando finalmente llegó a la dirección, se encontró frente a una casa vieja y deteriorada, con ventanas tapiadas y un jardín invadido de maleza. La casa parecía abandonada, silenciosa, pero no podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba observando. Un escalofrío repentino recorrió su espalda. Samuel dudó antes de enviarle un mensaje, con la esperanza de que ella diera alguna explicación. «Estoy aquí», escribió, mirando nerviosamente la casa. Vio cómo el mensaje fue leído, pero los minutos pasaron y no hubo respuesta. Esperó, debatiéndose entre marcharse o quedarse, cuando escuchó un sonido leve, un susurro que provenía de detrás de él. Se giró rápidamente, captando una sombra cerca de la pared lateral de la casa. Desapareció en un instante, pero su pulso se aceleró, cada nervio en su cuerpo en alerta. Escribió de nuevo: «¿Estás aquí? Este lugar parece vacío». Otro mensaje leído, pero sin respuesta. Finalmente, llegó un nuevo mensaje, simple y directo: «Entra». Contra su mejor juicio, Samuel se acercó a los escalones del frente, diciéndose a sí mismo que tal vez era parte de una especie de experiencia que Sofía había planeado, un gesto dramático para mantener el misterio. Pero al pararse en el porche, sintió como el frío se intensificaba, una marea helada que parecía filtrarse desde las paredes mismas. Su mano tembló ligeramente al empujar la puerta que crujía, adentrándose en la oscuridad. Dentro, la casa era exactamente como temía, vacía y extrañamente silenciosa, con muebles viejos cubiertos de polvo y paredes llenas de papel tapiz desgarrado. Una fina capa de polvo cubría todo, como si el lugar no hubiera sido perturbado en años. Pero en la esquina de la habitación apenas iluminada, sus ojos captaron un pequeño marco, una fotografía boca abajo sobre una mesa. Movido por una compulsión, se acercó y la levantó, solo para ver el rostro de Sofía mirándolo. Su expresión era diferente a las fotos que había visto en línea. En esta, sus ojos estaban huecos, su rostro pálido y demacrado, como si hubiera sido drenada de vida. Una ola de náuseas lo invadió, retrocediendo casi tropezando contra la pared. Quería correr, pero algo lo mantenía en el lugar, una fuerza que no podía explicar. Justo en ese momento, su teléfono vibró en su mano. Miró hacia abajo, y otro mensaje de ella apareció en la pantalla. «Estoy arriba». Cada instinto le gritaba que se fuera, pero una fuerza extraña lo obligó a dar un paso vacilante tras otro por la estrecha y crujiente escalera. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se espesara, presionándolo hacia abajo. Al llegar al final de las escaleras, encontró una puerta entreabierta, que parecía conducir a lo que parecía ser una habitación. Se detuvo, su corazón retumbando, antes de empujar la puerta para abrirla por completo. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana agrietada. En el centro de la habitación había una vieja silla de madera, y sobre ella, un solo objeto, un teléfono, su pantalla agrietada y oscura, abandonado. Samuel levantó el teléfono, sus manos temblando, y presionó el botón de encendido. Para su sorpresa, la pantalla parpadeó, revelando un solo mensaje en el historial de chat: «Estoy justo detrás de ti». Una risa escalofriante resonó en la habitación, y giró sobre sí mismo, solo para encontrarse con la habitación vacía. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna, llenando el espacio vacío con una angustia que le arañaba la cordura. La policía lo encontró horas después, deambulando por la calle vacía, desorientado y murmurando incoherencias sobre sombras y susurros. Intentó contarles sobre Sofía, pero lo miraron con compasión,
diciéndole que la casa había estado abandonada durante años. No había señales de ella, ni rastro de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Poco después, Samuel se mudó de ciudad, pero el recuerdo de esa noche lo persiguió. Meses después, recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, encontró una foto, él mismo, de pie en la oscura habitación de esa casa vacía, su rostro pálido y vacío, con la figura sombría de Sofía de pie justo detrás de él. Desde esa noche, ha tenido la misma pesadilla recurrente, parado frente a esa casa deteriorada, sabiendo que ella está dentro, esperando a que vuelva. Y cada mañana, despierta con la sensación de que dejó algo atrás, algo que nunca podrá recuperar, pero algo que sabe que lo seguirá para siempre. El teléfono de Lucía vibró sobre la barra del bar, iluminando la pantalla con un nuevo mensaje. Pero cuando extendió la mano para recogerlo, su respiración se detuvo. El hombre a su lado la miraba fijamente, sus ojos oscuros y enigmáticos. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando él se inclinó hacia ella y susurró: ¿Esperas a alguien? Lucía no esperaba demasiado cuando decidió conocer a su cita de la aplicación esa noche. Había tenido su cuota de malas experiencias, pero sus hermanas, Ana y Carla, la habían convencido de intentarlo una vez más. Así que, aquella noche, Lucía se encontraba sola en un bar de luz tenue, esperando ansiosa a un hombre llamado Javier, su nuevo match. Habían intercambiado mensajes durante unos días, y él parecía educado, interesante, incluso encantador en una forma un tanto tímida. Lanzó una mirada rápida alrededor del bar, mandando un mensaje a Javier para avisarle de que había llegado, y se acomodó en la barra, pidiendo una copa de vino para calmar sus nervios. El bar estaba casi vacío, y sentía la mirada curiosa del camarero sobre ella, percibiendo su incomodidad. Pero lo peor fue el hombre que, de repente, se sentó junto a ella. Era mucho mayor de lo que la foto de perfil de Javier sugería, y su aspecto hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Su cabello estaba despeinado, emitía un olor extraño y su expresión era inquietante, una sonrisa que parecía más una amenaza que una muestra de amabilidad. Él se presentó de forma casual, ofreciéndose a invitarle una bebida, pero Lucía declinó, mencionando que estaba esperando a alguien. El hombre ignoró sus palabras, sonriendo mientras se acercaba un poco más. Solo una bebida mientras esperas, insistió, su voz áspera y demasiado cercana a su oído. Lucía sintió un escalofrío, inclinándose un poco hacia atrás y apartando su silla unos centímetros, dejando clara su falta de interés. Estoy bien, gracias, respondió, sus ojos volviendo a la puerta constantemente. Rezaba para que Javier llegara pronto y la rescatara de aquella situación incómoda. Pero, a medida que los minutos pasaban, sus mensajes quedaban sin respuesta. Javier estaba retrasado, y la paciencia de Lucía empezaba a agotarse. Finalmente, su teléfono vibró de nuevo. Abrió el nuevo mensaje de él, pero la emoción desapareció casi de inmediato. Estoy atrasado. Tómate una copa mientras esperas. Lucía frunció el ceño. Era extraño, un poco demasiado casual. Pero decidió no darle importancia, diciéndose que probablemente solo estaba siendo paranoica. Sintió de nuevo la mirada del hombre a su lado y giró ligeramente la cabeza, encontrándolo observándola con una intensidad que le revolvió el estómago. Parecía demasiado interesado en ella, haciéndole preguntas que Lucía no quería responder, su voz insistente y baja, apretando sus palabras de una forma incómoda. Después de otros 20 minutos de espera incómoda, Lucía ya no aguantaba más. Enviando un mensaje final a Javier, escribió: voy a irme. No era lo que esperaba. Apenas había enviado el mensaje cuando el teléfono del hombre a su lado, que estaba sobre la barra, se iluminó. Reconoció su propio mensaje, brillando en su pantalla, sus propias palabras devolviéndole la mirada. Una ola de náusea la invadió mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Lo miró, horrorizada, y lo encontró sonriendo, sus ojos brillando con una satisfacción perversa. Él se inclinó una vez más, su voz baja y burlona: ¿ya te vas tan pronto? Su corazón latía con fuerza mientras forzaba una sonrisa, fingiendo que necesitaba ir al baño. Pero, en cuanto salió del campo de visión del hombre, Lucía corrió hacia la puerta sin mirar atrás.
Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Ana, explicando la situación con susurros apurados. Ana insistió en que saliera de allí inmediatamente y regresara a casa. Conduciendo de regreso a casa, Lucía no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Cada curva, cada semáforo, parecía una eternidad, y revisaba el retrovisor constantemente, temiendo que el hombre la estuviera siguiendo. Finalmente, llegó a su casa, y la vista familiar de la entrada le dio un ligero alivio. Al salir del coche, un leve destello de faros llamó su atención. Al otro lado de la calle, un coche estaba parado en silencio, fuera del alcance de la luz del poste. Se quedó inmóvil, sintiendo el peso de una mirada sobre ella. Pero, cuando miró más de cerca, las luces traseras del coche parpadearon y este se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo persistente al entrar a su casa, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Ana y Carla la recibieron con expresiones de preocupación mientras ella contaba los eventos de aquella noche. Sus hermanas intentaron tranquilizarla, diciéndole que probablemente había sido una coincidencia, un susto aislado. Pero los nervios de Lucía estaban a flor de piel, y no podía sacarse la sensación de que aquello no había terminado. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono de Lucía vibró de nuevo. La sangre se le heló en las venas al leer el mensaje. Siento mucho haberme retrasado. Pasaré por tu casa para compensarlo. ¿Cuál ventana es la tuya? Se incorporó de un salto, el corazón latiendo con fuerza mientras llamaba a Ana al cuarto, mostrándole el mensaje. Discutieron sobre qué hacer, manteniendo las voces bajas para no despertar a sus padres o alertar a alguien fuera. Entonces, escucharon un sonido, aquel suave deslizar de la ventana del cuarto de Lucía abriéndose despacio. Ana gritó, y el padre de Lucía irrumpió en la habitación, corriendo hacia la ventana justo a tiempo para ver una mano intentando colarse. El intruso, al notar la agitación, retiró la mano rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. El padre de Lucía salió corriendo de la casa, pero el hombre ya había desaparecido en su coche, acelerando por la calle. Llamaron a la policía, quien registró el incidente y Lucía les dio el número de los mensajes que había recibido. Pero, tras varios días de investigación, la respuesta fue desalentadora, el número no podía rastrearse, y no tenían pistas. Durante las semanas siguientes, Lucía no podía dormir, sus noches estaban llenas de pesadillas con ese rostro burlón, esos ojos brillando en la oscuridad, observándola. Dejó de usar la aplicación, eliminó su perfil y trató de dejar el incidente atrás. Sus hermanas la apoyaron, brindándole consuelo, pero ellas también estaban inquietas, el recuerdo las perseguía a todas. Meses después, llegó una carta para Lucía, sin marcar, deslizada en su buzón sin sello ni remitente. La abrió con las manos temblorosas, y su respiración se detuvo al leer una única línea escrita con una caligrafía cuidadosa y temblorosa. ¿Me extrañaste? La sensación de seguridad que Lucía había luchado tanto por recuperar se desmoronó en un instante. Sabía, en el fondo, que él no había terminado con ella. La piel de Nicolás se erizó de incomodidad mientras extendía la mano hacia su teléfono. La pantalla brillaba con un nuevo mensaje: cierra tu puerta la próxima vez. Su corazón se congeló, el miedo se deslizaba por él mientras leía el texto, su mente regresando al recuerdo de aquella mirada inquietante que lo había observado toda la noche, sin parpadear, desde el otro lado de la habitación. Nicolás no era un novato en las citas a ciegas que venían de las aplicaciones de encuentros, pero cuando coincidió con Alicia, sintió una chispa inmediata. Ella era cautivadora, una morena esbelta con una sonrisa tranquila y unos ojos oscuros que parecían guardar secretos. A diferencia de muchos perfiles que parecían superficiales, el de Alicia irradiaba una energía misteriosa que lo intrigaba. Sus fotos eran sencillas, pero de una belleza inquietante, imágenes junto a un lago, bajo la sombra de unos árboles, su mirada dirigida a la cámara de una manera intensa, casi personal. Cuando ella sugirió que se encontraran esa misma noche, sintió una mezcla extraña de emoción y un toque de nerviosismo. Acordaron que ella iría a su casa, un pequeño apartamento en el sótano de una casa, con una entrada privada. Era un lugar tranquilo, seguro, perfecto para evitar el bullicio y las multitudes. Cuando ella le envió un mensaje diciendo que había llegado,
Él abrió la puerta lateral y allí estaba, parada en el umbral, con las manos colgando torpemente a sus costados y una expresión ininteligible en su rostro. En persona, Alicia parecía aún más callada, sus ojos nunca llegaban a encontrarse con los de él. Una vez dentro, la atmósfera se volvió densa. Intentaron hacer algo de conversación, aunque realmente fue Nicolás quien llevó casi toda la charla. Alicia respondía solo de vez en cuando, con respuestas cortas y siempre devolviendo su mirada hacia él con una intensidad perturbadora. Cuando le ofreció poner una película para aliviar el silencio, ella sintió sin una palabra, sentándose en el borde del sofá, mirando no hacia la pantalla, sino directamente hacia él. Durante la siguiente hora, Nicolás fingió reírse de la película, tratando de ocultar su incomodidad ante la persistente, silenciosa y fija mirada de Alicia. Cada vez que él se movía, sus ojos los seguían, sin parpadear, como si lo estuviera estudiando, esperando algo. Se sorprendió mirando el reloj en varias ocasiones, preguntándose cómo terminar la noche sin ser grosero, pero la presencia de ella parecía llenar la habitación, una quietud opresiva de la que no podía librarse. Finalmente, fingió un bostezo, mencionando que debía levantarse temprano, insinuando que era hora de despedirse. Alicia se levantó del sofá a regañadientes, sus ojos aún fijos en él mientras la guiaba hacia la puerta. No sonrió, no dijo una palabra, simplemente lo miró una última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Aliviado de tener su espacio de regreso, Nicolás cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá, soltando un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. Restó importancia al encuentro, diciéndose que simplemente había sido una mala cita, alguien cuya personalidad no coincidía con la suya, pero el recuerdo de su mirada se aferraba a él como una niebla fría. Minutos después, su teléfono vibró con un mensaje de ella. ¿Estás seguro de que necesitabas irte a dormir? Me estaba divirtiendo. Lo ignoró, enchufando su teléfono para cargarlo y subiendo a la cocina para un refrigerio nocturno, esperando poder sacudirse aquella extraña sensación que Alicia había dejado. Al regresar a su habitación, encontró 3 nuevos mensajes de ella. 2 eran simplemente signos de interrogación. El tercero decía, «Hola». Frustrado, bloqueó su número, arrojando el teléfono a la cama y preparándose para dormir. Pero su descanso fue inquieto, y en las primeras horas de la madrugada, se despertó de repente, su piel hormigueando con la sensación de estar siendo observado. Extendió la mano hacia su teléfono para verificar la hora, pero no estaba en la mesita de noche. Confundido, se levantó, encendiendo una lámpara tenue. Su corazón se hundió cuando vio su teléfono descansando sobre la lavadora en el pequeño cuarto de servicio junto a su dormitorio, vibrando ruidosamente mientras se iluminaba con una llamada de un número desconocido. Lo recogió, y un nuevo mensaje apareció inmediatamente en la pantalla. Buen trabajo bloqueándome, Nicolás. Cierra tu puerta la próxima vez. Un sudor frío cubrió su cuerpo mientras miraba la pantalla, su mente trabajando a toda velocidad. De alguna manera, ella había entrado a su casa después de que él supuestamente la había visto marcharse. Con el pánico creciendo, revisó la puerta del sótano, las ventanas, cada posible punto de entrada, pero no había señales de que algo estuviera roto o abierto. Ninguna señal de una entrada forzada. Con las manos temblorosas, marcó el 911, apenas capaz de explicar a la operadora lo que había sucedido. Mencionó los mensajes, el comportamiento extraño, su certeza absoluta de que ella había estado dentro de su casa mientras él estaba en la cocina. En cuestión de minutos, la policía llegó y revisó toda su casa, pero no había rastro de ella, solo un tenue rastro de su perfume en el ambiente. Después de dar su declaración, los oficiales se marcharon, aconsejándole que mantuviera sus puertas cerradas y que volviera a llamar si notaba algún otro problema. Exhausto y alterado, Nicolás finalmente logró caer en un sueño intranquilo, rezando para que la pesadilla hubiera terminado. Pasaron días sin incidentes, y Nicolás comenzó a relajarse, atribuyendo la experiencia a un malentendido extraño. Pero justo cuando empezaba a bajar la guardia, recibió otro mensaje de un número desconocido. ¿Me extrañaste? El estómago de Nicolás se retorció. Bloqueó el número al instante, caminando nerviosamente por su apartamento, debatiendo si debía reportarlo nuevamente. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, llegó un mensaje de foto de otro número. Con las manos temblorosas, lo abrió,
sintiendo que la sangre se le congelaba. Era una foto de él, durmiendo, tomada desde el umbral de la puerta de su dormitorio. Miró a su alrededor, su corazón latiendo desbocado, pero el apartamento estaba vacío. Se encerró en su habitación, temblando mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había entrado? ¿Cómo había evadido a la policía? Su miedo creció, cada sombra en su habitación parecía alargarse con una intención oscura, cada crujido en el suelo se convertía en un paso, una presencia. Durante semanas, Nicolás vivió en un estado de temor constante, sobresaltándose ante cada sonido, cada sombra, temiendo la llegada de la noche. Sus amigos intentaron tranquilizarlo, insistiendo en que ella se había ido, pero los mensajes de texto continuaban, de números nuevos cada vez, cada mensaje más oscuro que el anterior. Entonces, una noche, mientras estaba a punto de quedarse dormido, escuchó un suave golpe en la puerta, seguido de un susurro que lo heló hasta los huesos. Te dije que cerraras la puerta, Nicolás. Te dije que volvería. Se incorporó de un salto, su corazón latiendo con fuerza, pero el apartamento estaba en silencio, vacío. Se quedó sentado en la oscuridad, aterrorizado de moverse, cada segundo extendiéndose en una eternidad. Pero el susurro resonaba en su mente, persistiendo en la quietud, una promesa de su regreso, un recordatorio de que siempre estaba vigilándolo. No importaba cuántas veces se mudara, cuántas cerraduras instalara, o cuántos números bloquease, los mensajes continuaban, una corriente interminable de recordatorios de su presencia. Y cada noche, mientras yacía en la cama, esperaba su susurro, esa quietud, sabiendo que en algún lugar en la oscuridad, ella estaba allí, esperando para regresar a su vida una vez más. La notificación en el teléfono de Isabel parpadeó, iluminando la pantalla oscura sobre la mesa del comedor. Me gustas, decía el mensaje. Había deslizado el perfil de ese hombre por puro impulso, sin pensarlo demasiado, solo tratando de ignorar la soledad de otro fin de semana. Pero ahora, al ver la foto del hombre, sintió un extraño nudo en el estómago, como si estuviera a punto de abrir la puerta a algo inesperado. Isabel había decidido descargar una aplicación de citas semanas atrás, animada por su mejor amiga, Paula, quien insistía en que debía salir más y dejar atrás su última relación. La idea de exponerse a desconocidos en línea le incomodaba, pero una noche solitaria, se dejó llevar. Creó un perfil sencillo, con pocos detalles, y comenzó a deslizar sin demasiadas expectativas. Después de unos días de conversaciones cortas y sin chispa, encontró el perfil de Sebastián. Su foto mostraba una sonrisa tímida y una expresión genuinamente amable, diferente a los otros perfiles que había visto. Empezaron a hablar, y la conversación fluyó de manera natural, mucho más que con los demás. Él era educado, preguntaba por sus intereses, y compartía anécdotas graciosas de su vida. Parecía que tenían mucho en común, ambos amaban el cine, las novelas de suspenso, y según él, ambos habían tenido relaciones complicadas en el pasado. Después de una semana de conversación constante, Sebastián la invitó a verse en persona. Isabel dudó al principio, él le sugirió un bar en el centro, describiéndolo como un lugar tranquilo y acogedor. Finalmente, aceptó. La noche de la cita, se puso su vestido favorito y trató de calmar los nervios que habían estado creciendo todo el día. Sería su primera cita en mucho tiempo, y parte de ella aún estaba insegura, pero había algo en la forma en que Sebastián le hablaba que la tranquilizaba, casi como si lo conociera desde hacía años. El bar era exactamente como él lo había descrito, acogedor, con luces tenues y una suave música de fondo. Cuando llegó, no lo vio de inmediato. Sebastián le había dado una descripción, estatura promedio, cabello castaño, una camisa azul, así que sabía qué buscar. Tras unos momentos, divisó a un hombre que coincidía con esa descripción sentado solo en una esquina, mirando concentrado su teléfono. Isabel respiró hondo y se acercó, sintiendo el familiar revoloteo de nervios en el estómago. ¿Sebastián?, preguntó, con la voz temblorosa. Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa que parecía tanto cálida como intensa. Debes ser Isabel, respondió, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Intercambiaron los saludos de rigor, e Isabel sintió que sus nervios comenzaban a calmarse mientras hablaban. Él parecía tan encantador en persona como en los mensajes,
con un humor seco y una manera de hacerla sentir cómoda. Pidieron bebidas, y pronto, su conversación fluía de forma natural, casi como si fueran viejos amigos. Pero a medida que avanzaba la noche, Isabel comenzó a notar cosas sobre el que no coincidían del todo con sus expectativas. Sus historias parecían extrañamente ensayadas, como si las hubiera contado muchas veces antes. Y cuando ella le preguntaba sobre su familia o amigos, él era vago, desviando las preguntas con una sonrisa encantadora y otra anécdota cuidadosamente elaborada. En un momento, mencionó un trabajo que ella no recordaba que hubiera mencionado en sus charlas. Cuando ella le preguntó al respecto, él cambió de tema rápidamente, quitándole importancia. A medida que la noche avanzaba, Isabel sintió una tensión sutil creciendo. La mirada de Sebastián se volvió más intensa, casi demasiado fija en ella, y su sonrisa había perdido algo de su calidez. Se encontró mirando hacia la puerta, calculando cómo terminar la cita de manera cortés. Justo cuando estaba juntando el valor para disculparse, Sebastián se inclinó un poco más, sus ojos fijos en los de ella. «Pareces un poco distraída, Isabel», dijo, con un tono más suave que antes, pero con un matiz que le provocó un escalofrío. «¿Pasa algo?» Presa de sorpresa, Isabel forzó una sonrisa. «No, solo estoy un poco cansada, supongo. Ha sido una semana larga». La expresión de Sebastián se suavizó un poco, pero había algo inquietante en la forma en que sostenía su mirada. «Bueno, no querríamos que te fueras a casa sola si estás cansada, ¿verdad?», dijo, con un tono amistoso pero, de alguna manera, algo extraño. Isabel rió nerviosa, tratando de aligerar el ambiente. «Estaré bien. Mi apartamento no está lejos de aquí». Él asintió, sus ojos sin apartarse de los de ella, pero la forma en que le sonreía se sentía más como si la estuviera estudiando que compartiendo una risa. Finalmente, Isabel vio su oportunidad cuando él se levantó para ir al baño. Reunió sus cosas rápidamente, planeando irse antes de que él regresara, con el corazón acelerado. Pero justo cuando se giró hacia la salida, sintió una mano en su hombro. Se dio la vuelta, medio esperando ver a un extraño, pero ahí estaba Sebastián, mirándola con una calma y una intensidad perturbadora. «¿Ya te vas?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que la estábamos pasando bien». Isabel forzó una risa, tratando de sonar casual. «Solo estoy cansada. Creo que me iré». Él no soltó su hombro de inmediato, su agarre se apretó ligeramente. «Puedo llevarte», ofreció, con una voz fría y tranquila. «No, de verdad, estoy bien», respondió, retirándose de su agarre tan suavemente como pudo. Tras un momento tenso, él la soltó, bajando la mano a su costado. «Bueno, si estás segura. Pero tal vez nos veamos por ahí». Isabel asintió con rigidez, murmurando una despedida antes de caminar rápidamente hacia la salida. Sintió su pulso martilleando mientras caminaba por la calle apresuradamente, mirando por encima del hombro. No se detuvo hasta llegar a su coche, donde se sentó un momento, intentando calmarse. Descartó la sensación como nervios de una mala cita, prometiéndose mentalmente en no volver a usar aplicaciones de citas. Pasaron algunos días sin incidentes, y comenzó a sentirse aliviada. Pero una noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono vibró con una notificación. Lo tomó, esperando un mensaje de Paula, pero su corazón se hundió al ver el remitente, Sebastián. «¿Llegaste bien a casa?», decía el mensaje. Isabel se quedó helada, las palabras en la pantalla se difuminaron mientras su mente corría. Nunca le había dado su número. Solo habían hablado a través de la aplicación. Rápidamente bloqueó su contacto, esperando que eso fuera el fin del asunto. Pero a la mañana siguiente, despertó con otro mensaje de un número desconocido. «¿Me bloqueaste?». «Solo quería saber si estabas bien». Su estómago se revolvió al leer el mensaje, un nudo de angustia se formó en su interior. Bloqueó el número de nuevo, pero a medida que pasaban los días, los mensajes continuaban, cada uno de un número diferente. El tono se volvía más oscuro, las palabras más agudas. Parecía saber cuándo estaba en casa, cuándo salía,
incluso pequeños detalles de su vida que nunca había compartido. Una noche, al regresar del trabajo, encontró un pequeño sobre pegado a su puerta principal. Dentro había una nota, escrita a mano con letras cuidadosas y ordenadas. Estoy decepcionado de que me estés evitando. Lo estábamos pasando tan bien. Sus manos temblaron al sostener la nota, un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía, en silencio. Corrió adentro, cerrando la puerta con llave y corriendo las cortinas, su mente desbocada. Consideró llamar a la policía, pero ¿qué podía decirles? ¿Unos textos, una nota? Lo ignorarían. Durante las semanas siguientes, los mensajes continuaron llegando. Cada vez que bloqueaba un número, él la contactaba a través de otro. Describía cosas que estaba haciendo, lugares que había visitado, siempre con una familiaridad inquietante. Sentía que su privacidad se desvanecía, cada paso que daba estaba siendo monitoreado por alguien que no podía ver, pero que podía sentir, siempre cerca. Una noche, mientras se quedaba dormida, un mensaje apareció en su teléfono. Estoy afuera. Te espero. Su corazón latía desbocado mientras miraba por la ventana, pero la calle estaba vacía. Revisó las cerraduras, colocando una silla contra la puerta, su piel erizándose de miedo. Luego, llegó el último mensaje, una línea que la perseguiría para siempre. Sé que estás sola, Isabel. Siempre lo sabré. No importaba dónde fuera, o cuántas veces cambiara de número, los mensajes nunca se detenían. Nunca logró quitarse la sensación de unos ojos sobre ella, observando, esperando.